Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo número 68, el verso 18. Yo quiero hablar, o la enseñanza la vamos a llamar hoy, 5 gracias de la gracia. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Así la vamos a llamar. Y lo vamos a hacer en el Salmo 68, el versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Pueden sentar. Todo lo que el hombre disfruta es simplemente la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Pablo a Tito, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Juan en el capítulo 1, el versículo 17 decía: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hablando en términos generales, la gracia es una doctrina que viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Y cuando hablamos de ello estamos diciendo que nada de lo que el hombre es, tiene, sabe, le pertenece. Todo ha sido una expresión de la generosidad de Dios, que sin el ser humano haber hecho lo mínimo, Dios lo ha puesto todo al alcance del hombre. Incluso Pablo escribe en el capítulo 1 de la carta a los Efesios y dice: según nos escogió en él desde antes. O sea, no existía mundo y Dios ya había pensado en nosotros. Hizo el universo sin que nosotros lo mereciéramos ni hiciéramos nada para que nosotros pudiésemos disfrutarlo. En ese orden de idea, la gracia es eterna, desde y hasta la eternidad. Pero dentro de esa gracia hay 5 gracias que las podemos disfrutar y que cualquiera que tenga una pequeña idea de lo que es el hombre y de lo que es Dios, las va a entender fácil. Primero, una de esas gracias es los dones naturales. Acabamos de leer un pasaje que dice: subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres y también a los rebeldes. Ahí están impresos 2 clases de dones. Unos que son para los hombres y otros para los rebeldes. Esta semana me llamó mucho la atención que estaba mirando un informe que hablan de una niña que tiene un coeficiente, que se dice, superior al de Einstein. Tiene 10 años, está estudiando ya 2 carreras a la vez y quiere ir a la NASA. ¿Eso cómo se llama? Dones naturales. Miré un grupo de niños que oscila más o menos entre los 4 y 6 años.
impresionantes para tocar instrumentos. ¿Eso cómo se llama? Eso como para que tengamos ideas que hay dones que Dios le da al ser humano de una manera que natural y con una finalidad para que Dios habite entre ellos. Eso es lo que dice el Salmo. Por eso no todos son médicos, no todos son arquitectos. Hay algunos que dicen, me encantan las matemáticas. Y hay a otros que les da lidia contar 5 gallinas amarradas. Y no es porque el que le da lidia contarlas sea bruto, sino porque él no tiene esa habilidad, pero Dios le ha dado ¿qué? Otras. Así que los que están conmigo en este recinto, hablando de manera natural, podemos decir que cada uno tenemos dones naturales. ¿Está claro eso? 2. Viene otra gracia dentro de la gracia que se llama dispensación, que es la puerta de Dios abierta a todos los habitantes del mundo, independientemente de la raza, de la cultura, de la ubicación geográfica. Dios les ha abierto, nos ha abierto la puerta para que todo el que quiera ser salvo, sea salvo. A esa gracia de Dios le llamamos la dispensación de la gracia. Un lapso de tiempo dentro de la gracia que tiene un principio y tiene un fin. Comienza, según algunos, con la muerte y la resurrección de Cristo, según otros, con el día de Pentecostés, y según otros, con el primer viaje misionero de Pablo. Y según usted, ¿cuándo comenzó? En ese lapso de tiempo que tiene un fin, y es cuando Jesucristo venga a levantar su iglesia. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir que Dios no está interesado en salvarlo. Ya Pablo escribe a Tito y le dice, se ha manifestado para salvación a todos. Y el mismo Pablo dice en otra parte, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y en otra parte el evangelista dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en otra parte dice, Él es el Salvador de todos. ¿Ya? O sea que en este tiempo, todos los seres humanos tenemos la gracia de Dios para salvación. Una vez que esto se hace real en su vida, entonces viene la tercera gracia, que es el fruto del Espíritu, que se divide en 3 partes: 3 para conmigo, 3 para mi prójimo y 3 para con Dios. Amor, gozo, paz, debo de tenerlo yo. Paciencia, benignidad y bondad para los demás. Mansedumbre, fe y templanza para con Dios. Esa es la tercera gracia que hace posible que se dé una cobertura en todos los aspectos, cuya finalidad es que el hombre de Dios sea integral, para que así se pueda cumplir lo que está escrito en la segunda ley: amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. El Dios de paz, dice Pablo, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios, a través de esa gracia llamada fruto, hace posible
que usted puede encontrarse con su prójimo en paz, consigo mismo en paz y con Dios mismo en paz. Gloria a Dios. Luego viene la tercera gracia, que se llaman los dones espirituales. Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, y para que los entienda bien, leas el capítulo 13 y el capítulo 14 de la Primera a los Corintios. Usted no podrá entender lo que es la obra del Espíritu Santo si solo se lee una parte y no se lee el tópico completo. Si lees esos 3 capítulos, vas a encontrar la dimensión de esa gracia llamada dones. Y cuando hablo de gracia es porque sencillamente usted no ha hecho nada para merecerlo. A Dios le plació darlo a la iglesia. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? He ahí el por qué yo pienso que hay diferencias entre los dones naturales y los dones espirituales. Porque alguien puede ser un gran músico sin tener el Espíritu Santo. ¿O qué dicen ustedes? Un gran compositor sin tener el Espíritu Santo. Zacarías Palacio me dijo hace unos 15 días que él, siendo inconverso, compuso la canción Escapa por tu vida hoy. No conocía a Dios. ¿Esos son dones que entonces? Pero los dones espirituales funcionan diferente, porque estos comienzan a operar en el creyente después que en el creyente se ha dado un milagro que se llama la transformación de su vida, que va a ocurrir en la medida que la persona pueda vivir lo que en sí es el nuevo nacimiento, ser una nueva persona en Cristo. Pablo dice: somos sepultados con Jesucristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y luego le dijo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hablando de un cambio total de la vida del individuo. Esto no se produce a través de reformas, ni de terapias, ni de consejería, ni de centros de rehabilitación. Esto es un milagro que solo Dios puede hacer, y que se da en el momento que el hombre se dispone para que como material permita al alfarero moldearlo, hacerlo, darle la figura, lo que Dios quiere que el hombre sea. ¿Quieren alabar al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántos son los dones espirituales? No hay manera de contarlos. Puede ser que a alguien le parezca extraño lo que digo yo, porque algunos teólogos, algunos eruditos dicen que son 9, otros que son 18, otros que son 21, y yo, dentro de mi ignorancia, digo que son 50. En griego, que equivale: no tienen número. Porque el día que el hombre pueda decir cuántos son los dones del Espíritu Santo, entonces estamos metiendo a Dios en una medida humana,
Y resulta que no hay medida humana que sirva para ubicar la grandeza, la infinidad, la inmensidad, la eternidad y la simplicidad de Dios. Oye, ¿sabes? Yo veo que Dios está con nosotros hoy. Y para que solamente tengan una idea, hay un solo renglón que dice: y a otros dones, plural, de sanidades. Investigue cuántas son las especialidades en la medicina y entonces podrá sacar conclusiones acerca de cuántos dones de sanidades hay. Y eso, ojo con esto, y eso dentro de la limitante humana. Una persona que es médico está buscando por todos los medios de ingresar a hacer una especialización donde en Colombia solo aceptan 2 para enseñarlos, porque es compleja la especialización. No hay esa especialización en Colombia. Y cada que hay convocatoria se presentan cualquier cantidad y solo reciben a 2. Y estamos en un país tercermundista, donde todo el mundo se queja. Y les tengo una noticia. En la clínica, en el centro de especialistas del Espíritu Santo, están previstas todas las especialidades necesarias para las enfermedades de hoy y las que vengan en el futuro. Porque en el orden profético habrán pestes. Sí. ¿Cómo es la última que salió? ¿Omicron? Ajá. Y después viene Sincrón. Y después viene Tecrón. Y de ahí para allá cualquier cosa vendrá. En el centro especialista del Espíritu Santo ya está. Así que yo puedo irme tranquilo, andar tranquilo, comer tranquilo, vivir tranquilo. Estoy en las manos de Dios. Él sabe mi futuro. Él conoce de qué me voy a enfermar. Si Él piensa que debo de seguir, ya tiene la medicina. Oh, yo quiero que lo alaben al que todo lo provee. La iglesia de Corinto tuvo el privilegio de tener todos los dones. Solo que cuando las iglesias no saben qué son los dones y para qué son, entonces pueden generar dificultades en el desarrollo del crecimiento de la iglesia, como pasó en la iglesia de Tesalónica. En Tesalónica hubo un gran avivamiento y entre ellos aparecieron profetas por toda parte, pero sucedió que a causa de falta de conocimiento se filtraron algunas profecías falsas, generando confusión en la congregación, a tal estado que le han dicho a Pablo que ya no quieren más nada del Espíritu Santo, porque en vez de convertirse en un medio de progreso y de desarrollo y de crecimiento en la iglesia, se ha convertido en un problema. Entonces Pablo les dice: no piensen así, no apaguen al Espíritu Santo. O sea, ellos pensaban: no más Espíritu Santo, dejemos esto hasta acá, sigamos la vida cristiana, no nos preocupemos, pero no más de todo ese movimiento, no más. Entonces Pablo les dice: un momento, maduren, no apaguen al Espíritu Santo. Es decir, permitan que el fuego del Espíritu Santo esté ahí. A Timoteo le dice: aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti y que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio. Así que no lo apagues. Y entonces, ¿qué hacemos? Escuchen.
examinen y retengan lo bueno. Eso como para que usted también vaya entendiendo y vaya encontrando respuestas a múltiples interrogantes, como esta semana alguien me ha escrito: pastor, ¿es verdad que el soplar las velas el día de cumpleaños es de origen pagano? ¿Y usted qué cree que dije yo? Claro, eso viene de una tradición de los griegos y luego fue introducido en nuestro sistema. Pero, ahí está el pero. No todo lo que uno oye es verdad, no todo lo que uno ve es verdad, y no todo lo que uno lee es verdad. Entonces hay que poner cuidado. Y a eso es a lo que Pablo le está apuntando. Hay profecía en la iglesia, maravilloso, pero ojo, escuche, analice si la profecía se ajusta a los postulados cristocéntricos y apostólicos o no. Pero esos profetas que se levantan hoy, perdonen, a decir tonterías. Yo te profetizo que el año 2022 será la abundancia. Y viene el COVID-58 y acaba con todo. ¿No miraron la profetisa esa? Para el 2021 para sacarle la plata al pueblo, para explotar la ignorancia del pueblo. Y vino el 2021 y ni pudo salir ella de la casa. Por eso es que Pablo dice: examínenla y miren si sí es verdad o no. Cuánto anhelo yo porque, como dijo Pablo, cada uno de los que están conmigo alcancen a entender la dimensión del amor de Cristo en sus 4 aspectos: altura, anchura, longitud y profundidad. Entonces ya no seríamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina o de filosofía, sino que arraigados en amor alcanzaríamos a entender el verdadero sentido del crecimiento en Dios, ajustado a lo que Él enseña en su palabra. Dejaríamos de estar pensando en sueños, en visiones, en revelaciones, en presuntas iluminaciones, y más bien creeríamos a la palabra profética más segura. A su nombre, gloria. Entonces necesitamos que los cristianos tengamos un correcto entendimiento acerca de los dones del Espíritu que son dados para exhortación, edificación y consolación. No para endiosar, ubicar a alguien que le hacen hasta calle de honor, cortinas de humo por aquí, cortinas de humo por allá. Por ahí hay una comunidad que cuando se congregan, si el profeta no prueba el alimento, ellos no lo pueden comer. Hasta allá llega el hombre, porque han dejado de creer a Dios por creer cualquier tontería que a la gente se le ocurre. Y por eso estamos como estamos. La mejor hoja de ruta que usted tiene es la palabra. Esta es la mejor hoja de ruta. Usted guiándose por ella no tiene pierde. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos creer a Dios como dice la Escritura y dejar de suponer de que fue que dijeron, que fue que me contaron, que fue que el líder, que fue que y se nos olvida la realidad. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice. Yo los motivo para que siempre hagan de su vida un verdadero, yo qué sé,
una verdadera vida ajustada a lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, ¿los dones del Espíritu Santo están en la iglesia? Sí. Y hoy preguntan muchos, ¿y por qué no se ven? Porque Dios no los tiene para exhibición. Él los usa el día, la hora, en el momento, en el lugar que Él lo requiera, porque Él es Dios, Él es soberano y Él sabe cuándo y por qué. Gloria a Dios. Y la iglesia, afortunadamente, ustedes tienen un privilegio muy grande. Entre ellos este servidor tiene un privilegio muy grande y es pertenecer a la iglesia del Señor. Yo soy privilegiado. Hay veces en mis oraciones yo le digo a Dios, gracias por estar en medio de tu pueblo. No entiendo por qué hay gente que se fatiga en la vida cristiana, pero lo máximo que le puede pasar a un ser humano es estar en la iglesia del Señor. Es lo máximo. Con diferencias abismales con relación a lo demás. Porque todo lo demás tiene límites. Todo lo demás tiene límites. Pero cuando tú estás en el río de Dios, esto no tiene fin. En mi caso personal, por 50 años leyendo la Biblia, todos los días la leo y le encuentro algo nuevo. No he podido agotar el recurso de la Biblia. Y cuanto más me acerco a Dios, descubro más grandeza en Él. En estos días en la radio estábamos en un programa que me emocioné al final, porque entendí que fue Dios el que intervino ahí. Estábamos hablando acerca de la revelación progresiva de Dios y llegamos a una conclusión interesantísima. Va a venir el día en que no va a ser revelación de proceso o en proceso, sino visión real. Le veremos tal cual como Él es. Y eso es demasiado. Que yo haya comenzado creyendo que el Señor se manifestó en María y nació de ella por obra y gracia del Espíritu Santo y que su nombre es Jesús, maravilloso. Que en ese nombre hay perdón de pecados, precioso. Que en ese nombre hay sanidad y que en ese nombre hay toda autoridad, eso es precioso. Pero ¿quién de ustedes lo ha visto? Pero vendrá el día en que usted lo va a ver tal cual como Él es, para que se cumpla lo que está escrito en la profecía. Entonces ya se dejará de decir, ven, enséñame a Jehová, enséñame a Dios, porque desde el oriente hasta el occidente lo conocerán. Y en aquel día Jehová será uno. La gente lo conocerá como Él es. Yo estoy en ese grupo. Aleluya. Eso va a ser precioso. A su nombre, gloria. Entonces los dones van a funcionar, están funcionando. Hoy los dones del Espíritu Santo están en la iglesia, están funcionando. Tal vez usted lo ignora, tal vez usted no se da cuenta, pero algún día Dios hará visible un don en su vida que en el momento va a descubrir usted que fue Dios el que obró y qué don fue el que hizo Dios que funcionara. Y usted no podrá adjudicárselo porque también está escrito que los resultados no los hace el hombre, sino el mismo Espíritu. Y Pablo decía que la finalidad es clara, para que nadie se llene de soberbia diciendo, yo soy el sanador, yo soy el milagrero, yo soy el profeta, yo soy el que interpreto, yo soy.
La idea del Dios a través de Pablo a la iglesia de Corinto y hoy a los que están conmigo es que entendamos que si oramos por un enfermo y se sana, no fui yo, fue el Espíritu Santo que lo sanó. Si dije palabra de sabiduría, no fui yo, el Espíritu de Dios en mí. Si di profecía, no fui yo, fue el Espíritu de Dios en mí. Porque eso es lo que dice el capítulo 12. Hay diversidad de sanidades, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas es el mismo. Como para que nadie saque pecho diciendo yo. ¿Qué es lo que buscan los líderes religiosos de hoy? Yo. Y son tan yo que sacan a Dios. Y una institución, una organización, una presunta iglesia donde todo gire en torno al hombre, simplemente es un grupo más del montón. Lo que marca la diferencia es una iglesia que sea movida por el Espíritu Santo. Esa sí marca la diferencia. A su nombre, gloria. Quinta gracia, ministerios. Capítulo 4, verso 11 de la carta a los Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros con una finalidad. ¿Cuál? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Por eso las personas no se hacen pastores en las universidades. Hay comunidades donde gradúan a sus feligreses para que sean pastores. ¿Ya sabes correctamente el griego? Ven, te hago un examen. ¿De dónde viene la palabra ángelos? ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué es la connotación? Lo pasaste bien. Ya te acreditas para ser pastor. Tienes el cartón. Esa es la diferencia que hay. Un día un colportor me preguntó: pastor, yo no he podido entender por qué nosotros con más tiempo en Colombia nuestros grupos no crecen y ustedes, cualquiera que se para en cualquier lugar, los grupos crecen. No he podido entender eso. No, la respuesta es sencilla. Es que ustedes son muy elitistas y el mío vino a recoger los mancos, los cojos, los paralíticos, lo que no servía. Él dijo: vaya, traiga lo que yo lo necesito aquí. Por eso nadie puede pensar que puede ser pastor porque es un académico, porque es un intelectual. Aquí en la iglesia del Señor, él sigue siendo el mismo que llamó un pescador llamado Pedro. ¿O no? El mismo que llamó un tejedor de redes llamado Andrés. El mismo que llamó a uno que estaba cobrando impuestos. Porque aquí el ministerio no es por dedocracia ni meritocracia, sino por la gracia de Dios. Un llamado que Dios hace. Y él tiene una universidad. Cuando yo estaba en la universidad, entonces salía un profesor de darme una materia y ingresaba el otro. Entonces salió el que me dio psicología en la familia. Y entonces vino el que me da historia de la Reforma. Y sale ese y viene el otro que me va a dar homilética. Y sale ese y viene el otro que me va a dar hermenéutica. Pues Dios en su grandeza, en el poder de su Espíritu Santo, tiene un grupo de profesionales en el Espíritu. Eso no lo habían oído ustedes, ¿no? Pero hoy lo escucharon. Los cuales Dios utiliza para
preparar a la gente para el ministerio. No es para que sean salvos. Lea bien el texto. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. ¿De qué? Por eso los mejores pastores no se hacen en la universidad, ni en el instituto, ni en el seminario. No estoy diciendo que sea malo estudiar. Yo estuve en el instituto y estuve en la universidad y estuve en el seminario, pero a mí no me hizo pastor eso, porque antes de que yo fuera a cursar todos esos estudios, hubo uno que en su infinita gracia me llamó para que fuera pastor. Y no tenía formación académica, era analfabeta, tenía primero primaria. Cuando yo salí al ministerio, yo tenía primero primaria. Y vine a Bogotá, a una iglesia en Bogotá. Entonces quise validar de segundo a quinto y fui a una institución. Dije, quiero validar la primaria. ¿Qué años quiere validar? De segundo a quinto. ¿Y el certificado de primero dónde está? No lo tengo. Me dijo, tiene que repetir. Repetí primero primaria. Y lo hice a los 36, 38 años de vida. Eso como que, para que también te des cuenta que el ser viejo no quiere decir que no puedes superarte. Hice la primaria, hice el bachillerato, me gradué como teólogo y luego hice un doctorado en filosofía y aquí estoy. Y si quisiera estudiar algo más, puedo estudiar algo más. Así que anímense, viejos, a estudiar. No dejen pasar el tiempo, hay oportunidad todavía. Pero eso no hace que el hombre sea un pastor, porque el que hace pastores es Dios. ¿Lo escuchó? Es Dios. Porque Dios hace un llamado general, y entre ese llamado general estamos todos los cristianos, y dentro de todos esos cristianos Dios hace un llamado especial a determinadas personas para que lleguen a ser ministros, los cuales deben de convertirse en instructores a quienes han de seguir la responsabilidad del ministerio después de nuestra partida. Porque nuestra generación se está yendo. Y muy pronto nos vamos a ir. Y no puede quedar una iglesia a la deriva. Entonces Dios utiliza esos 5 ministerios como una de sus gracias, para que a través de esas gracias otros tomen la bandera y puedan seguir guiando al pueblo hasta el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Por eso es que en las iglesias, no todos los que ejercemos el ministerio hacemos lo mismo. Y las iglesias en su niñez espiritual no saben establecer la diferencia. ¿Cuál es la razón de su pastor en el momento? Y entonces forman revueltas, hacen sindicatos, hacen documentos, los envían a los superiores para que me cambien el pastor, sin darse en cuenta que Dios está haciendo a alguien ahí para que mañana tome esa bandera que que está ahí pronto dejará. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, hay unos dentro de los cuales Dios le ha placido darle la gracia de ser polifacéticos. Los pones a enseñar y enseñan. Los pones a dar un mensaje evangelístico y son excelentes. Los pones a aconsejar, a orientar y son excelentes pastores. Los pones a transmitir el mensaje y lo transmiten a perfección. Pero en todo ese grupo
hay unos que son solo pastores. Y aunque quieran ser unos maestros, no les da. Otros son netamente evangelistas y no pasan de ahí. Otros solo maestros. Y las iglesias que no tienen el conocimiento ni la madurez necesaria, cuestionan, desconociendo que Dios, a través de cada uno de ellos, está preparando a alguien, porque Dios dice, este ya casi me lo llevo y necesito quien lo reemplace. Ojalá que la iglesia en Kennedy aprendamos a valorar cada hombre de los que pasaron por aquí y de los que vendrán después, porque Dios no en vano trae un hombre, lo trae con un objetivo. Gloria a Dios. Y ojalá que usted jamás en la vida se involucre en situaciones contrarias a quien Dios ha puesto, porque Dios lo colocó, Dios se lo llevará. ¿Cuándo? No sabemos. Todo tiene su tiempo, nada escapa a su conocimiento. Él sabe por qué. ¿Y por qué este pastor tantos años aquí? Bueno, Dios les está enseñando a que tengan paciencia. Claro, porque no vas a pensar de que ser pastor no se requiere de paciencia. Y de pronto alguno está diciendo, yo quiero ser pastor, pero soy impaciente. Pues entonces tenga paciencia con el pastor, porque mañana vas a ser pastor y te va a tocar tener ¿qué? Paciencia. Yo quiero que alaben a mi Dios. ¡Aleluya! Entonces la iglesia lo que debe de hacer en el último tiempo es aprovechar la gracia de Dios a través de sus diferentes gracias para crecer en todos los aspectos, pues al final todas aquellas gracias tienen un único fin, y es que el hombre de Dios se ha perfeccionado para que cuando el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo, usted sea uno de los que se va a levantar, porque Dios a través de sus gracias lo ha venido perfeccionando para ese día. ¿Cómo es que dice Pablo a los filipenses? El Dios que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Así que téngannos paciencia. ¿Será que pueden decir conmigo eso? ¿Cuántos pueden decir conmigo? A ver, téngannos paciencia. Dios nos está haciendo. Dígalo, dígalo. Téngannos paciencia. Dios nos está haciendo. Él comenzó la buena obra y Él la perfeccionará. Alaba el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Permitamos al alfarero que perfeccione esta obra. No pretenda usted perfeccionarla desde sus expectativas. Permita que sea la gracia de Dios a través de sus diferentes expresiones de gracia que nos perfeccione. Dispongámonos, porque téngalo por seguro que Dios no deja las obras incompletas. Él las comienza, Él las termina. Hay una enseñanza bonita. ¿Recuerdas al ciego? Le dice, ¿ves? Y yo, sí veo, pero veo los hombres como árboles. Ah, bueno, si ya ves siquiera los hombres como árboles, vete. No. Sigue el proceso. ¿Y ahora qué? Ahora sí los veo bien. Claro. Dios comienza, Dios termina. Él comenzó la obra en esta iglesia. Él la va a perfeccionar. Permítale a Dios llevar a cabo su obra a través de sus gracias. ¿Quieren dar gracias?
¿Quién da gracias esta mañana? Señor mi Dios.